Familia de María Visión, sean ustedes bienvenidos. El día de hoy tenemos uno de los más hermosos programas por su contenido y por toda la información que ustedes van a recibir. Y yo quiero iniciar este programa con el siguiente saludo. Viva Cristo Rey y viva María de Guadalupe. Y estamos aquí en Santa Ana de Guadalupe, en Jalisco, en zona cristera. Y estoy acompañada aquí por 3 caballeros en un contexto precioso, en una construcción cerca del santuario de Santo Toribio Romo, uno de los sacerdotes mártires de esta guerra, de esta persecución cristera. Aquí está conmigo el señor cura Carlos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues me gustaría que ustedes mismos se presentaran, señor cura. Cuéntenos usted esta relación que tiene de vida con este tema de la cristiada, por favor. Muy bien. Bueno, mi nombre es Carlos Rocha Hernández, soy de San Julián, y pues la relación con esta gesta cristera, pues no solamente por la localización del lugar donde me ha tocado nacer, gracias a Dios, sino porque también mi madre es hija del general Miguel Hernández. Entonces pues hay una gran vinculación pues en todo este ámbito de fe, de cultura, de familia, de sangre, ¿verdad? Y eso pues siempre me ha animado y alegrado de poder compartir pues todo lo que se pueda rescatar de la guerra cristera. Muy bien, señor cura. También tenemos a don Alfredo, que usted actualmente me gustaría que les contara a la familia de María Visión cuál es su cargo. Ahorita mi cargo es, soy jefe nacional de la Guardia Nacional Cristera. Tengo esta carga encima, pero gracias a Dios la recibo con mucho gusto, porque siempre desde niño he sido cristero. Aquí, por ejemplo, mis tíos de los Martínez, Vicente Martín, Adelaido Martín, Antonino Martín, fueron sacrificados, fueron muertos en el combate. También Tacho Álvarez, otro de aquí, también fue muerto en combate. Y pues nos queda mis tías hermanas de mi madre, eran de la Brigada Santa Juana de Arco, porque era uno de los brazos fuertes de los cristeros. La mujer fue uno de los brazos fuertes de la cristiada. Sin la mujer a lo mejor la cristiada no hubiera llegado hasta donde llegó, porque pues yo me dediqué a entrevistar viventes de la cristiada. Tengo más de 300 horas grabadas de videntes que vivieron la cristiada, y eso a mí me fortalece mucho. Siempre me gusta estarme alimentando. Pues les voy a platicar otro detalle. Yo sufrí la segunda cristiada. La segunda cristiada aquí en Santa Ana. El profesor que llegó aquí a Santa Ana de Guadalupe era mandado de Garrido Canaval, y él decía: soy rojo, mis años son rojas. Y no, nuestros padres no nos mandaban a la escuela. O sea que comunista, de ascendencia comunista, porque, sí, o sea, de pensamiento comunista. Sí. Usted es de aquí, ¿verdad? Usted nació aquí, sí, en Santa Ana. Y me dice que conoció al hermano de Santo Toribio Romo, también un sacerdote ejemplar. Sí, cómo no. El señor cura Román, un sacerdote ejemplar. La gente que lo conoció, los que lo conocimos, víamos, su ilusión era salvar almas, no era otra la ilusión de él. Él siempre fue celoso por la salvación. ¿Y qué le parece si presentamos también al señor cura Enrique para ya, después de todo esto, don Alfredo, entrar en tema y en contexto para las nuevas generaciones que tal vez desconocen qué sucedió a inicios del siglo pasado, del siglo XX, aquí en México, en concreto en esta zona de Occidente? Señor cura Enrique, sea usted bienvenido. Muchas gracias. Cuéntenos, usted también tiene una vinculación de sangre con este acontecimiento histórico.
Primeramente un saludo para todos los que nos están viendo. Para mí, del grande orgullo que siento es ser nieto de uno de los cristeros que murió junto con Miguel Gómez Loza. Yo soy de San Francisco de Asís, donde él murió junto con mi abuelito. Actualmente párroco de Santa María del Valle, donde tuvo el centro de operaciones nada menos que Victoriano Ramírez el 14, y también donde se termina la segunda cristera de Rocha. Ahí hay, les sabría decir exactamente cómo terminó la segunda cristera, que también sucedió allí en Santa María del Valle. Y que tiene que ser conocida también. Bien, pues amigos, en la historia universal hubo momentos importantes, por ejemplo, el 1717, que fue la presentación, digamos, pública en Inglaterra de la masonería. Y este pensamiento, bueno, tenía al principio en las logias de Inglaterra, pues tenía una vinculación con un arquitecto universal, tomaban en cuenta a un ser supremo, pero cuando salta a España, cuando salta a Francia, cuando salta a Rusia, bueno, sobre todo en el Gran Oriente, en esa logia Gran Oriente de Francia, se hace totalmente atea, anticlerical, y estas ideas de la Revolución Francesa empiezan a tratar de acabar con la fe. ¿Por qué? Porque les era un obstáculo para sus planes, pues, de poder económico y político. Decían las ideas estas de la Ilustración que solamente creían en los dogmas de la Iglesia las personas ignorantes, y que el conocimiento los iba a hacer realmente felices. O sea, ellos iban a lograr un cielo en la tierra al margen de Dios, ¿no? Un paraíso en la tierra al margen de Dios. Y bueno, también hay una idea que que influyó mucho, que es la idea de la autoridad. Decía Rousseau, ningún hombre nace con autoridad natural sobre otro hombre. O sea, que se atacó la figura del padre en la familia, se atacó la figura de los reyes católicos también en la Europa, que su común denominador era precisamente la cristiandad, ¿no? El ser cristiana, el ser católico, y sobre todo la figura del Papa. Entonces esto aleja a muchísimas almas, y ya después con la reforma de Lutero, pues son precisamente estos grupos quienes apoyan a Lutero para que se alejen de los tres amores blancos, muchas almas, en concreto 6 millones de almas de la fe católica. ¿Cuáles son los tres amores blancos? El Papa, la Santísima Virgen y la Eucaristía. Pero todas estas ideas de la Revolución Francesa vienen a México con Benito Juárez, se las trae acá, y es un pensamiento y una hostilidad contra la fe de los católicos, y ahí empiezan estos conflictos, ¿no? Y estos cuajan, lógicamente, también a inicios del siglo pasado. Acuérdense, la Virgen también dice en Fátima, en 1917, si la gente no se convierte, si no hace oración, un error saldrá desde Rusia. Nace el pensamiento marxista, ¿no? Y después se viene, bueno, toda esta idea anticlerical y comunista, permea muchos de los partidos políticos. Entre esos, bueno, pues venía esta idea comunista en muchos de los partidos y en muchos de los gobernantes que estuvieron aquí, como es Elías Calles, ¿verdad? Como Calles, que inicia totalmente una persecución. Yo quisiera que dieran un atisbo ustedes de lo que vivió esta zona de México, ¿no? Cómo se empezó a enrarecer el clima, señores curas, que empezó a sufrir la población. Pues este acontecimiento, si lo llamamos así, o el evento de la gesta cristera, pues tiene sin duda antecedentes muy profundos y en algún momento pudieran parecer muy lejanos, ¿verdad? Pero que pues vienen a culminar en un momento difícil, sobre todo cuando se ataca un derecho fundamental
que es la libertad religiosa. Así es, que están consagrados en la Carta de Derechos Humanos y también que están consagrados en la Constitución, ¿no? Entonces, este elemento hay que verlo pues en todo el contexto histórico, ¿verdad? De cómo ya usted lo mencionaba, toda una serie de ideas, de prácticas, de ejercicios de gobiernos, pues que van viendo permeados por todas estas ideologías. De una manera muy particular también aquí en nuestra patria, pues cuando nace la nación propiamente, se encuentra con una hermana mayor, digamos así, que ya tiene 300 años, que es la Iglesia. Entonces, conjuntamente con esta situación y estas ideas, pues viene toda esta lucha. De una manera pues muy particular, son ideas anticatólicas, como ya usted también lo mencionaba. Entonces, bueno, ante los esfuerzos que hace, y que es muy interesante, que hacen los fieles cristianos laicos, sí, ese gran esfuerzo, civil, ¿verdad? Para defender sus derechos, pues bueno, ellos empiezan a organizar, ¿verdad? Y empiezan a trabajar, y ya conocemos toda aquella historia del boicot y todo aquello que viene a presionar. Pues tal vez algunas de las familias, ¿verdad?, que nos están viendo no saben de esto, porque se empieza a entrar a prohibir el culto, ¿verdad? Sí. A prohibir el culto. Se le pide a todos los obispos extranjeros en México que que se vayan de aquí. Y bueno, también se cierran los seminarios, se toman las propiedades también a la iglesia. Pero lo más grave es que llegaban y profanaban los templos, profanaban la Eucaristía, molían a palos a los santos, ¿verdad?, a la Virgen, a los crucifijos, y comenzó una clara persecución. En el año de 1926 fue la primera, podemos decir, el primer periodo de persecución, y en esta zona se dejó sentir mucho. Y la población civil, hagamos hincapié en esto, la población civil fue la que empieza a decir: no es posible que a nuestros sacerdotes los amarren a si los encuentran oficiando misa o bautizando o impartiendo los sacramentos, los amarren a los pies y de esa cuerda a la silla de un caballo y los arrastren hasta la muerte entre los espinos, las piedras, ¿no? Entonces ellos dicen: están siendo pisadas los derechos fundamentales de la sociedad civil. ¿No es así? Exactamente. Yo sí, pienso padre, que tenemos que empezar desde la expulsión de los jesuitas, que casi nadie habla y ni dan razón ni por qué. Pero es lo que usted decía desde la masonería. sí. Desde 1767, cuando es la expulsión. Sí. Después, en el siguiente siglo, es cuando viene la Constitución del 57, con Benito Juárez, que fue el desastre completo, Sí. donde las tierras se quedaron abandonadas. Tierras dicen que de la iglesia, pero no es cierto, eran donde todos los civiles tenían sus tierras. Pero quedaron abandonadas de tal manera que México se vio en la pobreza, causa de esa Constitución del 57. Viene Porfirio Díaz y como que él no le interesa tanto lo que había hecho Benito Juárez, pero que sí era masón y que sí tenía la misma ideología de Francia, de lo que traía. Anticlerical y anticatólica y atea. Y luego después viene para reforzar la Constitución del 17 también, ya con Carranza y con eso, que viene a reforzar lo que había hecho Benito Juárez. Como que se dijo, pues es que lo que dijo Benito Juárez no se está llevando a cabo, vamos a darle duro. Y entonces viene Calles y Obregón, donde acaban con todo eso. Y quita toda esta libertad a los ciudadanos de elegir su propia fe, porque un Estado laico no quiere decir que no hay fe, sino que cada ciudadano es libre de elegir la fe, profesar la fe que él decida, y no va a ser molestado en esta profesión de fe. Entonces inicia toda esta persecución. Pero hay personas, hay laicos heroicos, quienes se les vienen a la mente como primeros que puedan ser de los que empiezan a decir: no podemos permitir esto, no podemos permitir que maten a nuestros sacerdotes, no podemos permitir que nos prohíban la Santa Misa, no podemos permitir que profanen lo más sagrado para nosotros,
¿Quiénes son los que empiezan a encabezar como laicos y como también se les unen sacerdotes? Porque hubo sacerdotes santos que se quedaron, no se fueron a Estados Unidos, no salieron del país, se quedaron con sus ovejas y siguieron impartiendo los sacramentos. A ver, algunos nombres que podamos compartir con la nueva generación. La ACJM, que es la Acción Católica Mexicana, y ACJM de la Juventud Mexicana. Exactamente. ¿Sí? Que, bueno, estuvo Santo Toribio, ¿quién más? El Entre padre ellos, Agustín Reyes Pro. Vega, Reyes Vega en Tototlán. Ajá, en Ocotlán, ¿quién En más? Tototlán. Sí. Pues, importante es de Tepatitlán, Anacleto González, yo ¿sí? creo que es una pieza muy importante Que en es este trabajo de la defensa, de organización, de tener ideas, de conjuntar la inquietud para la defensa desde la libertad religiosa, digamos. Y padre, él no tomó las armas nunca. Anacleto sobre todo concientizaba de los derechos que tenía el ciudadano de practicar su fe. Entonces, y él fue torturado en el cuartel Colorado en Guadalajara, ¿sí? Junto con otros 2 hermanos que fueron los que permitieron que él pudiera esconderse de esta persecución porque ya lo querían matar, ¿no? Esta falta de libertad de pensamiento también era lo que era perseguida, ¿no? Y lo que también Anacleto nos recordaba, que somos seres libres y que podemos libremente expresar nuestras ideas, ¿no? Y libremente practicar una religión sin ser perseguidos. Bueno, pues También quiero... destacar Sí, padre. la figura de Orozco Jiménez, Ah, el sí. arzobispo. El que arzobispo de Guadalajara. No tomó las armas, No. pero estaba con sus ovejas. Estaba con sus ovejas. Murieron muchos de ellos con sus ovejas. Quiero decirles que estamos aquí en este contexto, antes de ir a corte, estamos enfrente del templo de Santo, dedicado a Santo Toribio Romo. Estamos en un auditorio, en un museo, donde vamos a estar pasándoles en este programa, este hermoso programa, algunas de las imágenes de los objetos que están ahí de Santo Toribio, y tenemos este árbol, este mezquite, que en náhuatl quiere decir árbol de la muerte, y precisamente, fíjense que nos estaba contando don Alfredo que fue colgado uno de los cristeros, ¿verdad? Fue muerto aquí fue donde predicó también el catecismo, ¿verdad? Perdón, Sí. no lo ahorcaron Sí. aquí, lo colgaron, pero luego lo soltaron y se lo llevaron, la tropa se lo llevó y lo soltaron en San Miguel el Alto. En San Miguel el Pero de Alto. esto que está hablando usted está muy... que ahorita puede hablar el que está supuestamente, el padre Toribio, es el que está dándole. Sí, clase está a dando los el niños. catecismo, ahí hay unas imágenes, unas estatuas con los niños, y Santo Toribio Romo, quien da la vida por Cristo y por la fe, bueno, aquí al pie de este mezquite impartía la catequesis a quienes son los abuelos y bisabuelos de la presente generación. Así es que no se vayan, por eso nos toca tanto el corazón, nos hierve la sangre de amor a Cristo a tantos y tantos de los que llevamos este ADN aquí en Jalisco, y que tal vez tú allá en Estados Unidos, en Canadá, en alguna otra latitud del mundo, nos estás escuchando y sientes lo mismo. Así es que vamos a corte diciendo viva Cristo Rey y viva María de Guadalupe. Viva Cristo Viva Rey. Cristo Rey. Familia de María Visión, estamos de regreso en este especial sobre la Guardia Nacional Cristera. Y bueno, se integra con nosotros Fray José Federico, que... Topete Rodríguez, paz y bien, sacerdote franciscano, que también estoy acompañando aquí a los de la Guardia Cristera como capellán, y a la vez también participando en algunas cabalgatas que hacemos también de la fe, principalmente cristera. Qué bueno, pues quisiera saber yo cómo surge la Guardia Nacional Cristera. ¿En qué año surge? ¿Quiénes la conforman? A ver, ¿quiénes de ustedes me pudiera contar algo sobre Yo esto? le puedo decir. A ver, don Aquí Alfredo. tengo en mis manos la acta constitutiva de cómo se conformó la Guardia Nacional Cristera. Se reúnen generales cristeros, obispos, en un salón de la villa, la Virgen de Guadalupe, y de allí sacan un hombre
y ponen Legión de Cristo Rey, 1955. Sí. Pero vieron como que eso no quedaba bien, al siguiente ellos se reúnen y entonces queda conformada la Guardia Nacional Cristera 1956. Usted dice aquí en... En México. Ok, bien. Sí, en la Villa de Guadalupe. En la Villa de Guadalupe. En la Basílica, sí. Sí, allá es donde se reúnen, de donde se formó esto. Me deja hacer un paréntesis. Hay que decirle a la nueva generación que la primera persecución cristera fue de 1926 al 29. Después se dan unos tratados, ¿sí?, de paz, en el que el Papa dice, párenle porque ya va a haber paz, pero quiero decirles con orgullo que los cristeros, el ejército cristero, estaba por ganarle al ejército de los federales, al ejército federal. Fueron de una bravura, ¿sí?, y fueron de un amor a Cristo que estuvieron dispuestos en esta tierra de Guadalupe a dar su sangre. Muchos la dieron. 250,000 víctimas tuvo esta persecución. Pero mandó decir el Papa de pongan las armas. Ellos fueron obedientes. Y entonces el gobierno de Calles se les echa encima y no respeta estos tratados. Y entonces los agarra desarmados, ¿no es cierto? Sí. Los agarra desarmados y esto se prolonga hasta, muchos dicen hasta 1935, pero aquí me están diciendo que hasta, padre Enrique. 36 con Rocha, la de Rocha. Ajá, hasta el 36. 36. Pero incluso hasta el 40 hubo muertes que el gobierno estaba persiguiendo para acabar. Hubo más muertos de cabecillas, de generales, del 30 al 40 que del 26 al 29. Que del 26 al 29. Les digo que mi padre es de 1929 y él es de Jacona, Michoacán, y me dice, yo me recuerdo de niño de 5 o 6 años de ver colgados los cuerpos como escarmiento, para que nadie se atreviera a volver a gritar viva Cristo Rey, viva María de Guadalupe, ¿no? Entonces, esta Guardia Nacional Cristera se forma en la Ciudad de México porque, me dicen ustedes, que los cristeros, los jefes, se van y se refugian en esa ciudad más grande, ¿verdad? Sí. Porque todavía estaba el clima enrarecido. Entonces, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de la Guardia? El objetivo de la Guardia Nacional Cristera fue dejar en manos de sobrevivientes cristeros que había todavía, como el general José Gutiérrez de aquí, como algunos de Gollado Guizas, Jesús de Gollado Guizas de Michoacán. En manos de algunos de estos quedó primer jefe de la Guardia Nacional Cristera, fue Jesús de Gollado Guizar, de Zaguayo, Michoacán. ¿Y qué tal si les contamos a todos aquellos que no son de México, que bueno, en el centro occidente de México se dio esta persecución en los estados, sobre todo de Jalisco, de Guanajuato, ¿qué otros? Colima, Zacatecas, Michoacán Nayarit. Y Nayarit. O sea, en el occidente, más o menos del centro, pegados hacia el Pacífico. Y bien, la memoria histórica es una parte importante de la Guardia Nacional Cristera. ¿Por qué? Porque entonces el Estado anticlerical empieza a contar la historia, porque se ocultaban estas noticias a nivel internacional, ¿no es cierto? Sí. En el extranjero no se sabía qué estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque las noticias eran que no era cierto, que aquí se sublevaron los civiles, y eso no era cierto. El gobierno atacó a la población civil en su libertad religiosa y en su vida y en su integridad, ¿no es así? Claro. Entonces se empezó a contar, muchos de nosotros, déjenme contarles a los latinoamericanos, a los de habla hispana, que muchos de nosotros jamás vimos la cristiandad en nuestros libros de historia de texto. Se trató de ocultar esta vergüenza del ataque a la población civil, y después cuando empiezan a meter algo, cuentan la historia al revés, diciendo que el padre Agustín Pro había planeado matar a Álvaro Obregón, presidente, cuando era todo lo contrario. ¿No es así? Sí, no. ¿Qué me pueden comentar ustedes sobre esto? Quiero le comento yo un poquillo de el porqué de la Guardia. Fue la primera etapa de la Guardia Nacional Cristera fue dar a conocer a la gente. Es que
había un temor, la losa del temor o del terror no la querían mover ni un gobierno ni otro, ni el eclesiástico ni el civil. Nosotros empezamos por formar monumentos a Cristo Rey en algunas partes, como eran cuevas donde curaban heridos, donde de hecho de algún modo había centro de los cristeros, y se empezaron a hacer ermitas y empezar a mover la gente, y nos tocó, gracias a Dios, que se hizo este movimiento, porque como que ya venía todo preparando Dios nuestro Señor. Él mueve sus cosas sin que nosotros nos demos cuenta. Se empezó esto, sas y sas, porque de pronto el gobierno iba con nosotros, los rurales. No, vámonos, ¿qué andan haciendo? No venimos a suleventar gente. Venimos a dar a conocer lo que fue la verdadera historia aquí en México. Porque ya en México la nombra, la verdadera historia es la cristiada. Lo demás no es historia. Entonces, John Mayer, ¿es norteamericano o es francés? ¿De dónde es él? Es francés. Es francés, es un periodista que recopila todos estos datos, se viene acá y empieza a entrevistar, ¿verdad, padre? Sí. Estuvo en varias partes de aquí de Los Altos, platicando con civiles y con párrocos de qué había pasado. Entonces, esta historia la narra en 3 libros, en 3 volúmenes. Sí. También, si ustedes pueden consultar en YouTube, John Mayer y La Cristiada, y ahí van a ver ustedes entrevistas de personas que vivieron en carne propia esta persecución, y que esto es parte de la identidad de México. Ustedes se preguntarán por qué en México hay esta fe tan viva. ¿Por qué? Porque en este lugar del mundo se estuvo dispuestos a dar la vida por Cristo, se dio la vida por Cristo, y esto lo sentimos y lo llevamos en la sangre y en el ADN, muchísimos de nosotros, y muchos de los que ahora están ocupando los templos en los Estados Unidos son descendientes de cristeros, y esto es un orgullo para nosotros. Justicia es que se conozca la verdad, y misericordia es lo que tuvieron los cristeros, amor para dar la vida por Cristo. ¿Y ahora qué hace la Guardia Nacional Cristera? A ver, la Guardia Nacional Cristera, logramos lo que fue la beatificación de los mártires. Oh. Porque nosotros somos los pioneros. Sí. En Roma, cuando salimos de beatificación, yo abrazo a Posadas Ocampo, a Hernández Hurtado, y ya ellos, les digo yo gracias, yo emocionado, gracias y gracias. Gracias a ustedes que empezaron a mover esto. Y se dio a conocer, y viene un papa que sí quería México y nos da este coro de mártires. ¿Cuántos mártires? ¿Cuántos han sido canonizados? Ahorita son 26. 26, sí. Pero todavía hay muchos, por decir algo, se han canonizado casi nomás los sacerdotes. Ok. Por decir algo, mi abuelito muere con un beato, entonces se podría hacer fácil. Claro. Pero no se ha movido casi de los laicos. Todavía sería una gran cantidad de lista de los beatos que pueden ser subidas a los altares. Y bueno, este es un ejemplo, y semilla de mártires, ¿verdad? Sangre de mártires, semilla de vocaciones. De ahí vienen las vocaciones también de tanto sacerdote en estos Altos de Jalisco. Les quiero recordar también que Guadalajara es el seminario con mayor número de vocaciones en el mundo y con mayor número de adoradores nocturnos en el mundo. O sea, esto debemos de llevarlo con orgullo a los oídos de los niños, a los oídos de todo mexicano, a los oídos de los adolescentes y de los jóvenes, que el engaño anticlerical ahora está en decirles a los jóvenes: no existió eso, Dios no existe, y tu verdadera libertad es no creer. No, joven, tú eres descendiente de aquellos que dieron su vida por la fe, porque la verdadera fe es creer en la verdad, en quien es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué otras cosas hace la Guardia? Cuenten. Una de las cosas, cuando empecé yo a integrarme con ellos, una cabalgata, y hablamos de la Guardia Nacional Cristera, y es lo que decía yo, retomándolo al padre Enrique, como mencionaste también, de cómo no se cumplió el tratado. Entonces empezaron a matar los cabecillas, sí. Quisieron volver a levantarse más o menos fuerte al 37, al 39, sí. Pero ya no se pudo levantar. Entonces después, cuando surge la Guardia,
Y les mencionaba yo en esa cabalgata, si la Guardia Nacional tuviera esa fuerza o en verdad hubiera ejercido el objetivo, no tendríamos tantas sectas, porque el objetivo era de seguir todavía defendiendo la fe. Como tú mencionabas, muchas veces nos pegó a la fe, Sí. pero hay personas que también entraron o se unieron a los cristeros por ser también, ahora sí podemos decir, atacados en su dignidad humana. Y es ahí donde les faltaron sus derechos, entonces entra más gente, pero a la vez ya no se pudo levantar. Y es así entonces como la Guardia sigue todavía extendiéndose para ver y cómo llegar a la gente y seguirles transmitiendo esa fe, principalmente como tú dices, o sea, ese ardor en la sangre, ese fervor de poder decirle sí a Cristo, sí a Dios, y no sí a lo que nos quieren dar las ideas, muchas veces, como decimos, de los medios de comunicación. Sí, por supuesto que muchas de estos grupos internacionales de poder son dueños de los principales medios de comunicación internacionales, tanto de los de Inglaterra como de los de Estados Unidos, de los principales medios, y ellos cuentan la historia como pueden, ¿no? Y si no podían matando, haciendo mártires, pues ahora cambian el lenguaje y llevan ideas a las universidades donde entran los chavos con fe y el objetivo es que salgan sin fe, ¿no? Entonces, esta Guardia Nacional cumple un papel fundamental y debe de extenderse no solamente en México, sino a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es custodiar lo que es la fe católica y la formación de líderes, ¿no? De líderes laicos, de sacerdotes. Ustedes como sacerdotes, Padre Enrique, ¿qué es para usted acompañar a lo que fue un movimiento que inicia después de un sufrimiento tan grande, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, para usted en su sacerdocio? Porque llevan un crucifijo, ¿qué dice? Primero es valorar lo que se defendió. Sí. Y ese valorar significa una doctrina, una mística, una formación, que es lo que se está iniciando con este proceso. Después de la formación se tendrá un apostolado ya concreto o diferentes formas de vivir el apostolado o la fe, pero coordinado tal vez por este movimiento tan hermoso, porque nace de casi de esta tierra alteña, de esta tierra donde dio el mayor número de mártires aquí. Entonces, para nosotros es un orgullo esas personas que dieron la vida en base a promover algo que nos ayude, que nos comprometa, que sintamos que esa sangre derramada es parte de nosotros y que tenemos que defender otra vez lo que ellos defendieron con tanto amor. Fray, yo considero que a veces hemos caído en el juego del pensamiento masónico de que no se debe de hablar abiertamente de la fe, que la fe es de las puertas de la iglesia para adentro, de las puertas de la casa hacia adentro, que no se debe de llevar afuera. Eso nos lo hemos creído nosotros. Que hay muchos, inclusive religiosos, que no quieren hablar de este tema de la cristiada cuando es realmente un orgullo de México haber dado la vida por Cristo, haber tenido estos antecesores que nos dieron ejemplo de lo que es defender la fe. Y bueno, buscaban la paz, porque ellos querían vivir su fe en paz, ¿verdad? En esta zona del mundo. Es como ahorita, porque esto continúa, esta persecución continúa, ya ha empezado desde el siglo I, ¿no es así? Seguro. Bueno, los apóstoles fueron mártires. Yo les digo que si fuera la fe para guardarse adentro de la casa, adentro del corazón y adentro del templo, como quisiera la Revolución Francesa y estas ideas, pues entonces no habremos tenido mártires. Y bueno, tuvimos muchos mártires, empezando por los apóstoles, continuando, bueno, y empezando también por San Esteban. No tendríamos ningún mártir. Y entonces estos mártires, ¿cómo renuevan la iglesia y cómo renuevan la fe? ¿No es así? Sí. Es como tú mencionas, simplemente, o sea, si uno no tuviera fe, entonces, ¿qué es lo que darías a conocer? ¿O cómo vas a hablar de algo que no conoces? Sí. Y la fe se vive, se manifiesta, Así y eso es lo que se debe de dar. Y precisamente yo les decía que de esa fe de nuestros cristeros, si el presidente hubiera sabido el beneficio que nos iba a hacer con tantos santos, es lógico que no lo hubiera hecho. Pero también ahora sí podemos decir, gracias a este presidente, tenemos a todos nuestros santos mártires. Sí, porque fue probada la fe. Es, por ejemplo, amigos, yo les quiero decir un ejemplo. Si en Siria, si en Irak,
si en Siria y en Irak ahorita hubiera un movimiento que se levantara para defender la fe, eso sería una cristiada de Siria y sería una cristiada de Irak. Entonces, bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos con esto que es Orgullo de México. Amigos de María Visión, estamos de regreso en este precioso programa sobre la cristiada, pero sobre todo sobre cómo se funda la Guardia Nacional Cristera. Y para eso estamos ahorita también entrevistando al señor Santiago. Bienvenido. A ver, cuéntanos tú, Santiago, ¿qué es lo que tienes en tu sangre que te relaciona con la Guardia Nacional Cristera y con la cristiada? Bueno, mi nombre es Santiago Sánchez, soy secretario nacional de organización actualmente y tengo descendencia fuertemente por varias líneas cristeras. San José Sánchez del Río, por parte de mi mamá, el general Ignacio Sánchez Ramírez, también por parte de mi mamá, y los padres Arregui, Benigno y Carlos Arregui, y los padres Sánchez. Muy bien, pues qué orgullo, ya salimos hasta parientes, como ve usted. Pero también está don Lalo. Preséntese, por favor, don Lalo. Yo soy José Esmeraldo López López, mejor conocido como Lalo. Soy el organizador, el que se encarga de las peregrinaciones a caballo de la Guardia Nacional Cristera. Soy descendiente de un correo que tuvo el licenciado Miguel Gómez Loza, que murió en el Cerro Gordo en San Ignacio, Jalisco, y un tío abuelo también que murió combatiendo en Arandas. Es que la sangre de cristera la traigo hasta por los poros, como decir así. Perfecto. Y me gusta mucho defender la causa de la Guardia Nacional Cristera, sobre todo con mis gritos cuando me dejan gritar. ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Santa María de Guadalupe. Que es mi grito de guerra. Muy bien, es la forma en que la Guardia Nacional se saluda, ¿verdad? Se dice, ¡viva Cristo Rey! ¿Y cómo contestan? Y viva Santa María de Guadalupe. Y viva Santa María de Guadalupe. Y tienen un lema, porque ustedes tienen escrito en estas cruces de cuero, ¿qué dice el lema? Dios, patria y libertad. Dios. Es algo que le quería decir yo, señora Brenda, que la Guardia Nacional Cristera es una institución cívica de mexicanos, de laicos comprometidos con autonomía propia, donde respetamos y nuestra máxima jerarquía es la Iglesia. Primero es el Santo Padre, el Papa, nuestros obispos y nuestros capellanes. Y nuestro lema es Dios, patria y libertad. De ahí se deriva todo lo que estamos trabajando en la Guardia, con los estatutos que fueron hechos y promulgados en los días 19, 20 y 21 del mes de diciembre de 1955, por el general Jesús Degollado Guízar y toda la asamblea que estuvo en la Ciudad de México. Muy bien. Más o menos cuántas personas o en cuántos estados, primero hablemos de estados, de la República está la Guardia Nacional Cristera. Ahorita está asentada en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, en Querétaro, y hemos salido a promoverla al estado de Hidalgo, de Tlaxcala y de Puebla. En Puebla ya también tenemos una comandancia con Paulín Barreto, y es Puebla y Tlaxcala, y Guerrero. Entonces, vamos a ir siguiendo poco a poco lo que nuestros superiores quisieron hacer. Hacer de México un México completamente católico. Desgraciadamente, pues no hemos podido cubrir toda la República porque por falta de recursos en veces o tiempo. Pues sí, pero a lo mejor con este programa hay quien se apunta y dice, yo quiero llevar la fe y llevar esta memoria histórica de nuestra identidad mexicana, católica, a otros lugares, ¿no, Santiago? Ahorita, señora Brenda, estamos actualmente en 11 estados de la República. Sí. A lo mejor en unas diócesis menos, en unas diócesis más jefaturas, porque también quiero decirle que estamos divididos ya en diócesis, donde cada obispo, si él quiere ser el gran capellán de la diócesis de la Guardia, lo es, o si no, nombra a un capellán general de la diócesis, como ya se nombró tanto en la diócesis de Zamora, que es el señor cura Luis Antonio Oropesa,
como la diócesis de San Juan de los Lagos, que ahorita estaba aquí el señor cura Carlos Rocha, es el capellán general de la diócesis de San Juan de los Lagos. Pero también estamos trabajando con más compañeros en más regiones, ahí lo dice, Guardia Nacional. Entonces somos soldados de Cristo desde que fuimos bautizados y tenemos que forjar esa idea a las nuevas generaciones y que sepan lo ocurrido. También quiero comentarles a todo el auditorio que nosotros, lo que comúnmente se le llaman cabalgatas, nosotros le llamamos peregrinaciones a caballo, porque realmente debe de cambiarse el sentido. La Iglesia nos ha dicho que si es un peregrinar es con devoción, es con un orden, y el fin es llegar a la iglesia donde tu alma se santifique poquito y llegues a comulgar, que tú cambies como persona, cambies como padre de familia, con tus hijos. Y un buen padre de familia, un buen hijo, un buen cristero es un buen ciudadano. Así es, así es. ¿Por qué? Porque sigue los mandamientos, ¿no? Porque ama a la Santísima Virgen, porque trata de practicar no solamente la justicia, sino la misericordia, porque trata de conservar este país también en paz, de ser un ciudadano positivo, ¿verdad? No es una organización que sea bélica, al contrario, es una organización que busca el mejoramiento de la persona. Así ¿No es. es así? En 1955, bueno, el general Degollado, en el 28, después de la muerte del general Enrique Gorrieta Velarde, suma al mando, son los arreglos, pero en el 55, desde ahí se funda como Guardia Nacional Cristera, pero ya no bélica. Ahorita el arma, como la trae don Alfredo aquí en su mano, es el Santo Rosario, hacer caridad, estar con los demás. ¿Qué estamos haciendo ahorita, además de peregrinar? Que eso fue algo de lo que se empezó, homenajes a Cristo, a tantos santos mártires cristeros. Ahorita lo que estamos tratando y nos está pidiendo la Iglesia, ya estamos en proceso de estar en la dimensión de laicos, para estar fundamentados con la Iglesia. Entonces, tener reuniones mínimo cada 2 o 3 semanas, las jefaturas por diócesis, donde el capellán nos esté catequizando, nos esté dando y orientando para ser mejores personas, para tratar de mejorar la ciudadanía, tu familia y el bien común hacia los demás, porque todos somos una sola comunidad y estamos por el mismo Cristo, por la misma Iglesia. Muy bien. Esas cabalgatas, don Lalo, se hacen durante varios días, durante un día, de más o menos qué distancia se recorre. Bueno, dependiendo de la localidad a donde vaya a hacer la peregrinación y dependiendo también de la imagen a que vayamos a representar. Bueno, representamos a los cristeros, pero ¿a quién vamos a ir a honrar? Por ejemplo, aquí a Santa Ana de Guadalupe venimos de Arandas, de Santa María del Valle, de San Julián. Duramos 4 o 5 horas, 8 horas a lo mejor, hasta San Juan de los Lagos. Hay peregrinaciones que duran 3 o 4 días. Por ejemplo, la de Cubilete, que se llama Cabalgata Cristera, de Reyes. Yo vengo de Celaya a Cubilete, son 3 días. Y el 4º día pues ya es la celebración de bendiciones y vámonos. También tenemos un capellán, un general en Sonora. El señor obispo Leopoldo González es el obispo de Nogales, Sonora, y es capellán de la Guardia Nacional Cristera. Él y el señor obispo de San Juan de los Lagos, don Jorge Alberto Cavazos, también es miembro y es capellán de la Guardia Nacional Cristera. Tenemos muchas actividades que deberíamos de promover, nada más que en vez pues no tenemos el... Pero que representa nuestra catolicidad, que le recuerdan al alma cuando va peregrinando que tenemos una patria eterna, ¿verdad? Y que estaríamos dispuestos en cualquier momento a defender con la vida nuestros principios, a dar la vida por nuestra fe. Eso es una maravilla. Los caballos, más o menos, ¿cuántos montados se unen a estas peregrinaciones? Hay localidades en que nos juntamos varios cientos. Hay localidades que se juntan varios miles. La Guardia Nacional Cristera, representada en mi persona en el Santuario de los Mártires de Guadalajara, nos hemos juntado hasta 4,000 caballos. Hasta 4,000 caballos. No todo el tiempo, no todos los años, porque esta cabalgata es cada año nada más.
pero es en honor de todos los mártires cristeros, como está el santuario. Ustedes lo conocen Para mejor. que esta memoria no se olvide. ¿Cómo es importante saber de dónde venimos, de quién venimos, qué origen tenemos, para saber quiénes somos y hacia dónde queremos caminar también como nación y como país? ¿Quieren hacer ustedes alguna invitación a la gente que nos escucha, que nos ve, tal vez hasta de otro país? Fíjate, Santiago. Claro, señora Brenda, yo le agradezco. Y sí, con mucho gusto queremos invitar la Guardia Nacional Cristera, independientemente de a todos los católicos mexicanos y a nivel mundo, que a lo mejor están en otras agrupaciones católicas, que dependen de otras agrupaciones, que también son bienvenidos en la Guardia Nacional Cristera. Queremos invitar a los padres de familia que conozcan la historia, que conozcan el presente y que conozcan el futuro de la Guardia. Padres de familia, jóvenes. Aquí somos miembros desde un recién nacido que es bautizado hasta un hombre que tenga 100 años de edad. Sí. Todos somos bien recibidos y aquí se respeta mucho a la mujer. En la gran mayoría de las agrupaciones, de las jefaturas locales a nivel nacional, hay más mujeres que hombres. Quiero que lo sepa, y usted ya lo dijo, la mujer es parte fundamental, fue parte fundamental de la Guardia en el tiempo bélico y ahora sigue siendo parte fundamental porque es la madre de familia, es la que está con los hijos, y el Santo Rosario, un rosario une a la familia, un rosario le da vida al católico, un rosario te une con las demás comunidades. Así es, y bueno, yo quiero contarles, mi padre muy pequeño decía que en la noche, en los pueblos, los cristeros andaban pues escondidos en las montañas, pero llegaban en la noche y se oían cómo dejaban los fusiles y los recargaban en los muros de piedra, y las mujeres en la noche les daban de comer, les sanaban las heridas, traían el parque que era las balas que las transportaban las propias mujeres adentro de su ropa y venían cargando para que, ¿por qué? Porque venían los federales a matar a cuanto se les pusiera enfrente, ¿no? Entonces la mujer jugó una parte fundamental y fueron mujeres las que criaron y educaron en la fe aquellos que estuvieron dispuestos a dar la vida por Cristo, ¿no? ¿Cuál es el primer seminario? La familia. ¿Cuál es la primera formadora de los sacerdotes? La mamá. Entonces, ¿cómo vemos aquí la importancia de lo que se aprende en casa, de lo que se mama desde pequeñitos, ¿no? Entonces, bueno, pueden venir y pueden participar mujeres. Sí. ¿Sí? También en las cabalgatas. La Brigada Santa Juana de Arco es para que las mujeres hagan sus grupos. Okay. Y se unan. Está diciendo que ya le falta poquito. Sí. Yo quería decirles esto, que oigan todos los que nos escuchan. Miren, en la cristiada los que se levantaron, en la mayoría fue la juventud. De cada 100 jóvenes, un 5 de casados. Okay. El por qué ahorita no, me decía cuando formamos lo de Clio, me decía, oye, allá en Atotonilco, oye Alfredo, ahorita si se volviera a ofrecer, ¿se levantaría la gente, la juventud como en aquel tiempo? Dije, no, velos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque cuando está en riesgo la vida, la fe, la familia, la patria, surgen los valores y los principios que recibimos. Y surge porque la juventud está hecha para el heroísmo. Don Lalo. Pero, nada más hacerles una invitación para el día 14 de abril. Estamos haciendo una capilla en honor de todos los santos mártires. No hay excepción. Una capilla en el Cerro del Águila que está entre el municipio de Arandas, San Miguel el Alto y San Julián. Entonces, el día 14 de abril se va a hacer la consagración a la capilla. Van a asistir los dos obispos, Jorge Alberto y Leopoldo. Y todas las personas que quieran ir a caballo, a pie, de camioneta, de rodillas, como quieran ir, Oiga, don Lalo, y yo quiero hacer una invitación. Si tú eres, no sé, de Mérida, de Veracruz, de Chiapas, de Estados Unidos, puedes consultar, puedes comunicarte con ellos y preguntar cuándo es la próxima cabalgata. Puedes viajar con tus hijos y puedes participar en esa cabalgata que tanto va a encender la fe de la nueva generación, ¿no? O sea que
podamos participar en estas iniciativas que nos vuelven a la fe y nos vuelven a recordar lo que nosotros realmente somos. ¿Tienen alguna página de internet donde nosotros los podamos contactar o alguna publicación? Sí, ahorita se la damos, nomás para que acabe don Alfredo, un último comentario mío. Recordarles a todo México, a todo el mundo, que la Guardia en la actualidad y lo que hicieron fueron defensores de la fe, defensores de la vida, defensores de la familia, defensores de la iglesia, defensores de la comunidad. Somos unos defensores. Muy bonito. Yo lo que quiero hacer una invitación a todas las madres de familia, porque la madre de familia es la evangelizadora. Por excelencia. Sea como sea. Entonces, que se rece el Santo Rosario en familia. Estamos en guerra los de la Guardia Nacional Cristera. Esta es la metralleta que cargamos. Sí, así es. Así de Aves Marías y todo, pidiéndole a la Santísima Virgen de Guadalupe y a Cristo Rey que defiendan nuestra patria, que defiendan nuestra niñez, nuestra juventud atacada por el maligno. Así Entonces es. queremos ser apóstoles de Cristo Rey para que esto siga adelante. Este es un órgano oficial donde nosotros nos comunicamos unos con otros. Le regalo ese. Gracias. Y también la hoja de la Constitución de la Guardia. Copia de la acta de la Constitución en 1955. Ese es otro. De la Guardia Nacional Cristera, y ellos tienen esta publicación que se llama Combate. Es un combate espiritual, porque acuérdense que no luchamos contra seres de carne y hueso, sino seres espirituales que están siempre en combate en contra de la vida, del matrimonio, de la familia, de la iglesia y de la fe. Así es que bueno, esta invitación se hace a todos nosotros a reavivar nuestra fe, a unirnos. Sí quería decir, es otro, mire qué bonito. Estamos contra los que aprueban el aborto. Así es. Que sepan. Y bueno, quiero recordarles que todos los católicos estamos en primera fila en la causa Provida, porque nosotros seguimos a quien es Camino, Verdad y Vida. Pues yo les quiero dar las gracias. Sí, don Lalo, ¿tenía usted algún comentario? Nada más me están haciendo por allá señas que les haga la oración del Cristero. Por favor. Don Lalo, permítame un poquito. Invito a todo México, 10 y 11 de febrero, San José Sánchez del Río. Fiesta mundial al nuevo santo, que el año pasado fue canonizado. Los invitamos. Zaguayo, un pueblo muy hospitalario. Invitamos a toda la República Mexicana. Aparecerán también los números de teléfonos, 10 y 11 de febrero. Y esto se hace todos los años. Todos los años. Todos los años, don Lalo. Esta oración se recitaba antes y después de los combates. La compuso Miguel Gómez Loza, Beato Miguel Gómez Loza y el Beato Anacleto González Flores. Y dice así: más que una oración, es un acto de contrición. Muy bien. Jesús misericordioso, mis pecados son más que las gotas de sangre que derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de tu iglesia y que luchan por ti. Quisiera nunca haber pecado para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades, límpiame de mis pecados, por tu muerte, por tu cruz, por mi Madre Santísima de Guadalupe, perdóname. No he sabido hacer penitencia, por eso quiero recibir la muerte como un castigo merecido. No quiero pelear, ni vivir, ni morir, solo por ti y por tu iglesia. Madre Santísima de Guadalupe, acompaña en su agonía a este pobre pecador y concédeme que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea: ¡Viva, Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! Santa María de Guadalupe! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva el Papa! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Nacional Cristera! ¡Viva! Gracias. Muchísimas gracias. Este fue tu programa especial aquí en María Visión Luz